días, mis hermanos. Les saludamos en otra preciosa mañana y nos alegramos de que nos acompañe una vez más a estudiar la palabra del Señor. Vamos a continuar con el capítulo 15 de Primera de Samuel en esta mañana. Le hemos puesto por título La desobediencia de Saúl y vamos a estar leyendo del verso 13 al 16, aunque vamos a estudiar el resto del capítulo, del 13 al 35. Y vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, honrando al glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así su palabra. Vino pues Samuel a Saúl y dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, merecedor de alabanza, de honra y de gloria, 3 veces santo, Señor mío y Dios mío es tu nombre. Aquí estamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, poderoso Dios, pidiendo tu ayuda, Señor mío y Dios mío, que el poder de tu Santo Espíritu nos ayude a entender este capítulo y estos versos, Señor del cielo, tan importantes para nuestra vida espiritual. Espíritu Santo, el tiempo es tuyo, sé nuestro enseñador, toma control desde principio a fin. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor le da una orden directa a Saúl y en esta orden también le da la oportunidad de enmendar su falla primera. ¿Y cuál fue la falla primera? Si recordamos, fue el momento en el cual Saúl actuó irresponsablemente ofreciendo ofrenda y holocausto al Señor. Este era un privilegio que, aunque era el rey de la nación, no le pertenecía. Este privilegio era solamente para los sacerdotes. Ahora, Dios le dijo a Saúl a través del profeta que a causa de esa desobediencia su reino sería perecedero, no pasaría al resto de sus hijos, no sería una dinastía. Pero en el verso 1 miramos que el Señor le está dando la segunda oportunidad de enmendar su falta, diciéndole: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo de Israel. Si ya el Señor le había dicho que no iba a continuar con una dinastía, pero le está diciendo que lo iba a honrar mientras él viviera, le estaba dando la oportunidad de continuar siendo el rey de Israel, pero tenía una enmienda especial, una misión especial para Saúl. Esta fue la condición para que el Señor le renovara aquel día su reino. Ahora, el Señor le da una tarea muy importante y le dice: Saúl, esto es lo que tú tienes que hacer. Yo me he acordado de lo que Amalec le hizo a mi pueblo cuando venían saliendo de Egipto, ahí en Refindín. Amalec atacó al pueblo de Israel por la retaguardia, dice la palabra del Señor, y se la despedazó, atacando a todos los débiles, a todos los enfermos y a los más ancianos. Este pecado el Señor se lo tomó en cuenta y no se lo dejó pasar a Amalec. El Señor le dio una orden a Moisés, se le dijo: cuando entres a la tierra prometida, quiero que cuando estén establecidos vengan contra Amalec. Ahora había llegado el momento. Amalec es una de las tribus que se considera más pecadora en lo que se refiere al Antiguo Testamento. Era una tribu de las cuales sacrificaban a sus hijos, a sus dioses, y esto era algo extremadamente desagradable para el Señor. Su pecado había llegado a la presencia de Dios y era necesario cortar de raíz
por amor al resto de la humanidad. Era un cáncer, como dijimos la semana pasada, que iba eventualmente a echar a perder toda la humanidad. Por eso el Señor ordenó su exterminio, y aunque nos parezca duro, ¿verdad? El Señor dijo, mata a hombres, mujeres, niños, animales y aún hasta los de pecho. Ahora, aplicamos también, ¿verdad?, que Amalek es tipo de la carne, y así como vamos a mirar que Saúl falló en exterminar a Amalek, y hablamos la semana pasada de que Amalek es tipo de nuestra carne, y que si así como Saúl perdonó lo mejor de los amalecitas y no lo destruyó, con el tiempo vino a atacar o a perjudicar al pueblo de Israel. Su desobediencia vino a perjudicar al pueblo de Israel. Así también nosotros, si le perdonamos algunas faltas a nuestra carne, si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, con el tiempo eso puede voltearse y eliminarnos también. Esto se trata de eliminar o ser eliminados. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Pablo lo puso de esta manera en Romanos 13:12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, ¿verdad? En realidad nos está diciendo que la manera, no hay un programa de restauración o de regeneración para nuestra carne, sino tenemos que hacerla morir, crucificándola juntamente con Jesucristo nuestro Señor. Recibimos la exhortación de la enseñanza de la semana pasada de hacer morir nuestra carne, trayéndola a los pies de Cristo. Amén. Ahora dice el verso 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Vamos a ver este verso en contraste al verso 29, por eso se lo leo, que dice, además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Está hablando de Jehová Dios de los ejércitos. Esto es lo que algunos llaman contradicciones en la Biblia, ¿verdad? Aquí está diciendo el Señor, me duele haber puesto a Saúl por rey. En pocas palabras podemos entender que el Señor está diciendo, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Pero luego más adelante leemos, ¿verdad?, que el Señor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Él dijo y no lo hará. Eso lo leemos en Números capítulo 23, verso 19. Nuestro problema es de semática. Tratamos de describir o definir las acciones de Dios con nuestro propio lenguaje humano, y muchas veces quedamos cortos, ¿verdad?, en expresar los atributos de Dios. Si la palabra de Dios dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, es que Dios no se arrepiente. Simple y sencillamente estas son las palabras que nosotros tenemos para expresar las acciones de Dios, y muchas veces en nuestro expresar, ¿verdad?, no comunicamos en realidad la voluntad de Dios. Ahora, conforme describimos las acciones de Dios o las cosas de Dios, usamos nuestros términos humanos, y porque aquí miramos un cierto cambio de actitud de Dios contra Saúl, ¿verdad?, pues tenemos que describirlo con el lenguaje que nosotros entendemos o con el lenguaje que nosotros tenemos. Pero leemos ahí
Además, el que es la gloria de Israel, esto es Jehová el Señor, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Solamente que miró cambios en la actitud de Saúl, y en esa rebeldía de Saúl, el Señor ya no podía usarlo, en pocas palabras, ¿verdad? Y Dios no está sorprendido de la actitud de Saúl, que ha cambiado. Recordamos que empezó con humildad y ahora se ha hecho hasta cierto modo soberbio y desobediente. Y vamos a mirar más cambios drásticos en la actitud y en la vida de Saúl, desgraciadamente, después de este capítulo. Dios le dio la oportunidad y obviamente Saúl no la aprovechó. Dice, porque se ha vuelto en pos de mí. El no hacer la voluntad de Dios, el no obedecer el mandato de Dios, es hacernos también enemigos de Dios, ¿verdad? Leemos ahí en San Lucas 11:23 que dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿verdad? Este es nuestro Señor Jesucristo expresando este mismo sentir, que si no estamos en la voluntad de Dios o en la obediencia de Dios, estamos contra Dios. Aquí el Señor está diciendo, Saúl ya no está conmigo, está contra mí, porque no está obedeciendo lo que yo le ordeno, ¿verdad? O lo que yo le mando. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, ¿verdad? Algo que aquí me toca de este verso es el amor de Samuel para Saúl, ¿verdad? El cariño que él le tomó a este muchacho que el Señor le mandó que ungiera por rey. La Biblia no nos habla que Samuel haya tomado esta actitud cuando el pueblo de Israel desechó a sus hijos para que no gobernaran sobre Israel. No lo leemos que a Samuel se le fue el sueño a causa de que el pueblo no quiso a sus hijos, pero aquí, ¿verdad? Que el Señor está desechando, en pocas palabras, a Saúl, le llegó, lo quebrantó tremendamente a Samuel. Dice que aquel día el Señor le dijo, él no me ha obedecido y no me ha honrado, ¿verdad? Cuando desobedecemos a Dios, no lo hemos honrado. Cuando como hijos desobedecemos a nuestros padres, pues tampoco los estamos honrando. Esta desobediencia de Saúl destrozó en sí a Samuel. Este hombre que Dios escogió y él ungió, ahora es una falla, por eso está apesadumbrado o triste en gran manera, ¿verdad? Podemos sentir aquí en la escritura el pesar y la tristeza de Samuel. Dice el verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Saúl, en vez de estar haciendo la voluntad del Señor, anda levantando monumentos de victoria. Ahora, Carmel es el área que ahora es Arat, que es al sur de Beerseba, y Samuel iba a encontrarse con Samuel en Carmel, pero le avisaron y le dijeron, Saúl no está en Carmel, se siguió hasta Gilgal. Y Gilgal está cerca de Jericó, de Rama, donde se encontraba Samuel, cortó camino por un cañón y llegó a donde se encontraba Saúl aquel día. Dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora nosotros sabemos por el testimonio de Dios a Samuel que Saúl estaba mintiendo. Ya el Señor le había hablado directamente la noche anterior a Samuel y le había dicho que
Saúl no había hecho la voluntad del Señor. Y lo recibe con términos espirituales, le dice, bendito seas tú de Jehová. Esta es la jerga cristiana o las palabras que la gente adopta en la iglesia, ¿verdad? A esto se le llama jerga, y esto no quiere decir que porque hablas cristiano, en realidad eres un cristiano. Saúl aquí no, porque estaba hablando palabras espirituales, bendito seas de Jehová, era un hombre de Dios o espiritual, porque no estaba obedeciendo la voluntad del Señor. Lo mismo pasa en las iglesias de nuestros días, ¿verdad? Usamos ese vocabulario cristiano, le dicen, hermano, ¿cómo está? El Señor lo bendiga. ¿Cómo se encuentra? Bendecido, en victoria, gloria a Dios, aleluya. Esas son palabras, ¿verdad? La jerga que usan los cristianos, y muchos, ¿verdad? Pueden darse cuenta o figurarse que usted es cristiano, solo empiezan a hablar de la misma manera para ver qué pueden conseguir de usted, para ganar su confianza. Eso pasa mucho allá en Israel, ¿verdad? Hasta los musulmanes empiezan a hablarle a usted cristiano y al rato se da cuenta que ya se le desapareció la cartera. O sea que no todos en verdad, porque hablen el vocabulario cristiano o espiritual, es porque son personas espirituales, ¿verdad? Aquí está Saúl hablando espiritual, pero en realidad es un hombre desobediente al mandato del Señor. Y no lo decimos solo por decir, es el Señor el que está declarando que no ha hecho su voluntad. Samuel, verso 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. A este punto, a Samuel ya le fallaba la vista física, pero obviamente no le hacía falta la vista espiritual, ¿verdad? Él podía, su oído se le había desarrollado, ¿verdad? Ya que su vista le faltaba. Dice, si hiciste la voluntad de Dios, que son esos balidos de las ovejas y bramidos de las vacas que yo estoy escuchando. Saúl no se iba a chamaquear tan fácil a Samuel, porque Samuel sabía exactamente por consejo de Dios lo que Saúl había hecho. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es fácil destruir lo flaco, enfermo, lo feo, ¿verdad? Pero lo bonito le preservaron la vida, pero esa no era la orden, ¿verdad? Y aquí está Saúl en desobediencia a la orden de Dios, y cuando le presentan las evidencias, usa excusas espirituales, ¿verdad? Empieza a decir, lo perdonamos, lo reservamos, lo guardamos para ofrenda al Señor, ¿verdad? Y hasta cierto modo es una blasfemia lo que le está diciendo, ¿verdad? Agarramos las pertenencias del anatema para ofrecérselo a Dios. Obviamente Saúl no había leído, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, que el Señor no recibe este tipo de ofrendas. Dice el verso 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di, ¿qué es lo que Dios te ha dicho esta noche? Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Recordando y yendo a la historia, cuando Samuel le habló de que él era el escogido para el trono de Israel, él dijo, estás equivocado, yo soy de la tribu más pequeña de Israel, o sea, no es para mí. Ahí estaba mostrando humildad, ¿verdad? Aunque
en tus propios ojos tú eras pequeño, ¿verdad? Él se miraba insignificante. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, la misión especial, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Él creyó que había quedado bien preservándole la vida a este ganado hermoso que él, para sus ojos, él lo miraba apto para sacrificio, y el Señor lo mira como una desobediencia, porque eso no fue lo que el Señor le ordenó. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. En esto podemos mirar que Saúl no está arrepentido, no está pidiendo perdón, sino que está persistiendo en que hizo lo correcto. Esta es otra mentira de Saúl. No destruyó todo lo de Amalec y ni a todos los amalecitas. Ya hablamos que más adelante los amalecitas vuelven a aparecer en escena, y vamos a adelantarnos a segunda de Samuel. Nos quedan todavía unos capítulos antes de llegar a segunda de Samuel, pero si vamos al capítulo 1, verso 5, miramos ahí que aparece una amalecita y dice así: dijo David, aquel joven que le daba las nuevas eran de que Saúl y Jonatán habían muerto en la guerra contra los filisteos. Dice, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y me dijo, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Recordamos que vamos a leer en el último capítulo de Primera de Samuel, que cuando Saúl, ¿verdad?, fue herido por sus enemigos, sabiendo lo sanguinario y lo terrible que eran, prefirió suicidarse. Se echó sobre su espada, porque su escudero no lo quiso matar. Se echó él sobre su espada, pero obviamente la espada no tocó ningún órgano vital y aún se encontraba vivo. Sin embargo, sus enemigos ya estaban detrás de él. Al mirar a este muchacho, le ordenó que él le ayudara a morirse, ¿verdad? Mátame para que no me maltraten mis enemigos. Y le pregunta, ¿quién eres? Y era un amalecita, uno de aquellos que él no destruyó el día que el Señor le dio la orden. Dios sabe exactamente lo que Saúl había hecho. No había exterminado al enemigo como el Señor se lo había ordenado. Ahora, dice el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Los trajimos para sacrificárselos al Señor. Es algo bueno ante sus ojos de él, o su evaluación. Pero si Saúl hubiera conocido la ley, hubiera entendido que Dios no recibe los sacrificios de animales que han sido creados por los paganos o por los impíos, ¿verdad? Si leemos ahí en Deuteronomio
capítulo 13, verso 15 dice, irreprensiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. Y también matarás sus ganados a filo de espada. Yendo a todo el capítulo y a todo el contexto del capítulo 13 de Deuteronomio, el Señor está hablando que si alguna ciudad se volviera en pos de ídolos y el pueblo de Israel investigara y se diera cuenta que era verdad que se habían entregado a los ídolos, deberían de matarlo, ¿verdad? Junto con sus pertenencias. No lo podían rescatar para ofrendas para el Señor, pero obviamente que Saúl ignoraba este pasaje del Antiguo Testamento. Esto era lo que dictaba la ley. No podían sacrificarle animales criados por paganos al Señor, ¿verdad? Los sacrificios eran algo especial y limpio para el Señor. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es importante para cristianos y para los judíos, ¿verdad? Que todavía guardan la ley. Dios no se complace en los sacrificios tanto como en que tú seas obediente a la palabra del Señor. Hay más paralelos en la Biblia que hablan acerca de obedecer, de cómo Dios se agrada de tu obediencia. Le es más grato al Señor que tú obedezcas su palabra a que hagas tus sacrificios de rodillas o tus grandes ayunos. Aunque te mates de hambre, si no eres una persona obediente, no estás agradando al Señor. Hay personas, ¿verdad?, que acaban de ayunar. Ese es un gran sacrificio y les doy crédito, ¿verdad?, porque no es fácil negarle a nuestra carne lo que le gusta para agradar al Señor, pero al mismo tiempo, ¿de qué nos sirve matarnos de hambre y enseguida, ¿verdad?, andar chismeando? Cuando el Señor dice, no andarás chismeando en medio de mi pueblo. O sea, se agrada más el Señor que seas una persona precatada de hablar cosas que le desagradan a que pases haciendo sacrificio. Y yendo, ¿verdad?, a el libro de Isaías, donde nos habla del verdadero ayuno, una vez más el Señor no se agrada de nuestro sacrificio, sino de que hagamos misericordia con nuestro prójimo, ¿verdad? Todo el capítulo está precioso. El Señor quiere nuestra obediencia y no nuestro sacrificio. Y hoy en día, ¿verdad?, parece ser que hacemos más énfasis en los sacrificios que en la obediencia al Señor. Estamos mal si estamos haciendo énfasis en esto cuando el Señor quiere nuestra obediencia y no nuestro sacrificio. Leemos en el Salmo 51:16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no quiere tus animales engordados en la ley, ¿verdad? O la grosura que subía en aroma grata a la presencia del Señor. Quiere nuestra obediencia. Guardes el sacrificio, sea más obediente a la palabra del Señor, o seamos más obedientes a la palabra del Señor. Él se agrada de nuestra actitud de obediencia. Gloria al Señor. Ciertamente, dice su palabra, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, porque no
para que no seas rey. No pasó la segunda prueba o la segunda oportunidad que el Señor le dio para confirmar su reino. Por lo contrario, le está diciendo que se ha vuelto en una persona rebelde y obstinada. El pecado de rebeldía, el Señor la hace igual a hechicería. Si tú eres una persona rebelde contra el mandamiento de Dios, Dios te está comparando a un hechicero, y la palabra del Señor nos dice que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Hay que tener cuidado y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a dejar la necedad, ¿verdad? Porque aquí este rey se puso obstinado y rebelde contra el mandato de Dios. Ahora dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación, cuando estás empeñado en hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios, el Señor te compara a una persona idólatra, a un ídolo o a una persona idólatra. Y también la Biblia nos dice al final del capítulo de Apocalipsis que tampoco los idólatras heredarán el reino de los cielos. Lo que estamos leyendo en esta mañana es algo serio que debemos de escuchar. Gloria al Señor. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Entendemos que para Saúl era una misión especial, pero para nosotros el Señor también nos está hablando, gloria al Señor, que si no guardamos la palabra del Señor es ir en contra de la voluntad de Dios. Y dice aquí que Él desecha al que no obedece su palabra. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahora, ¿verdad? Después de estar empeñado en defender su inocencia ante sus ojos, reconoce su falta y pide perdón, pero en sí era un arrepentimiento hueco, no era un arrepentimiento sincero, pues sigue insistiendo que lo que hizo fue por culpa de la gente. La gente me obligó a hacerlo, me puso presión, me hostigó de tal manera que yo cedí a la voluntad del pueblo. O sea que vemos en este capítulo que él ha usado muchas excusas en vez de tomar responsabilidad, y Dios ya sabía que él iba a actuar de esta manera. Dice, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. La Biblia dice en lo que se refiere a hacer cosas por temor a los hombres o por agradar a los hombres o por temor a los hombres, ahí en Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Tengamos cuidado, mis hermanos, con querer agradar a los hombres por miedo, ¿verdad? Queremos seguirles su plan, en pocas palabras, pero esa no es la voluntad de Dios. No se asuste, dice, no temas de lo que pueda hacer el hombre. Es mejor someterse a la voluntad de Dios. Y él está usando la excusa, fueron los hombres los que me asustaron porque me pusieron presión. No es una buena excusa para el Señor. Dice el verso 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel había ido a sacrificar aquel día y obviamente, ¿verdad?, se está retirando y se está desligando de Saúl aquel día. Dice, ven para que me hagas ver bien delante de los hombres, porque obviamente, ¿verdad?, aquí el Señor lo está reprendiendo duramente a través de Samuel. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová
y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Vemos aquí a Saúl desesperado, preocupado porque lo hagan ver bien delante de los hombres. Regrésate conmigo y ofrece holocausto para que me honres, ¿verdad? Delante de los hombres. Y vemos que Samuel dice: no voy a ir contigo. Y en su desesperación lo pesca de la punta de su manto y el jalón fue duro que se rasgó el manto, y obviamente tenía un significado espiritual diciendo: así como me rasgaste el manto en este día, así el Señor quita de ti tu reino y se lo da a un prójimo mejor que tú de pilón. Y este prójimo mejor que él, estamos hablando de David, ya que conocemos la historia más adelante. Verso 28 dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo que es mejor que tú. Palabras duras. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Ya había hablado la noche anterior de que al Señor le había dolido en el corazón la actitud y el cambio de Saúl, de que no quería someterse a la voluntad de Dios. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos del pueblo de Israel. Él está más preocupado en las que lo hagan verse bien delante de los hombres, a lo que Dios le está diciendo en ese día, que lo ha desechado para que no sea rey. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Jehová, ¿verdad? Fue porque cuando se trata de adorar al Señor, ¿verdad? Siempre tenemos que estar dispuestos. Más que nada en obediencia y para llevarle ofrenda al Señor. Regresó. Después dijo Samuel: traerme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. El Agag, ¿verdad? Dijimos la semana pasada, Agag es un título, es como decir el gobernador, el faraón, el César, el rey de los amalecitas. Este era su título, su nombre no nos lo da la palabra del Señor, pero hasta cierto modo se está burlando de Samuel, ¿verdad? Dice ahí: Agag vino a él alegremente, un poco sarcástico, y le dijo: Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, o sea que estoy listo para que me mates, ya no me haces nada, en pocas palabras. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Vemos aquí a este juez, profeta, sacerdote, el vidente de Dios, ¿verdad? Que también tenía agallas para ejecutar la voluntad de Dios. Saúl no lo hizo, pero ahora Samuel tenía, ¿verdad?, el poder o no tenía temor de hacerlo. Gloria al Señor. Lo cortó en pedazos delante de Jehová ahí en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama, donde él vivía, y subió a su casa en Gibea de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. La desobediencia trae severas consecuencias. Ojalá y de veras
tomemos en cuenta lo que hemos estudiado en esta mañana, lo que hemos leído en esta mañana, y que así nos ayude el Señor a ser obedientes. Dice aquí que Samuel jamás volvió a ver a Saúl, aunque lo quería mucho, lo apreciaba y le dolía en su corazón que Dios lo hubiera desechado, porque sabemos, ¿verdad?, que cuando hablamos de desechar también hablamos de perderse. Y dice la palabra del Señor que de qué sirve que el hombre gane el mundo y pierda su alma, lo cual es lo más preciado que tenemos, y que Dios nos da los años que nos da para que le busquemos y le entreguemos nuestra alma, que es lo más valioso que debemos de cuidar. Ahora, hay quienes dicen que va a haber una ocasión más en la cual Saúl y Samuel se van a volver a ver cuando él se enfrenta a la adivina de Endor, pero aún vamos a examinar si era Samuel el que regresó a ver a Saúl o no era Samuel. Eso aún lo vamos a dejar para más adelante cuando lleguemos a ese capítulo. Así que vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, tu palabra nos ha hablado en esta mañana, y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor del cielo, por lo que tú has enseñado, Padre, y por ese milímetro espiritual, Señor, que tú has añadido a nuestra estatura espiritual. Maravilloso Dios, permite, Padre Santo, que podamos, Señor del cielo, estar atentos a tu palabra, a tus mandamientos, y deseamos en este día ser más obediente a ti, Maestro precioso. Permita que tu Santo Espíritu nos dé la voluntad y el querer como el hacer para poder ejecutar tus mandamientos y ser agradables a ti, maravilloso Dios. Te pido por tu pueblo, Padre Santo, ahí donde se encuentre, tú conoces sus necesidades, precioso Dios. Mira aquel que está enfermo, que está necesitado, que está triste, que está enlutado, Señor del cielo. Cualquiera que sea su necesidad, que el bálsamo de tu Santo Espíritu lo consuele, le sane y le provea. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra preciosa semana.